Muy buenos días, que Dios les bendiga, hermanos, rica y abundantemente. El día de hoy continuamos, hermanos, meditando en el valor que Dios le ha dado a la iglesia como el que anuncia la verdad de Dios. Este libro, hermanos, que fue escrito por hombres que en toda la razón ha sido inspirado por el Espíritu Santo para que cada uno de nosotros como seres humanos veamos que no se encuentra en todo el mundo otra literatura, otro libro sagrado como lo es la Biblia. La Biblia tiene temas, hermanos, que trata desde la política hasta lo más simple, hermanos, en nuestros trabajos, de la responsabilidad, la honestidad. Porque esto, hermanos, aunque usted no lo crea, aplica a todas las áreas. Dios quiere que seamos honestos, justos y que podamos nosotros ser un instrumento de Dios para que el pueblo, las familias, las naciones tengan un mejor estilo de vida. Los padres fundadores, hermanos, de este país eran hombres creyentes. La gran mayoría de ellos, excepto uno, de todos los que firmaron, hermanos, la Constitución, excepto uno, no era creyente. Todos los demás eran creyentes en Dios. Y ellos buscaban, hermanos, que hubiera libertad para adorar al Dios de la Biblia. La mayoría de ellos, hermanos, eran puritanos que creían en la pureza de la Biblia. Y lamentablemente, hermanos, han transcurrido alrededor de, y vamos a ponerlo desde estamos hablando desde los 1500, 1600, pero voy a poner en los 1700 a finales, donde estuvo la Guerra de Independencia, que es lo que se va a celebrar durante esta semana. Estamos hablando alrededor, hermanos, de 200 años. Y ahora, ¿dónde se encuentra esta nación? Miren, hermanos, Dios quiere bendecir a todas las naciones. Eso es verdad. Él lo quiere hacer. La Biblia lo dice: bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Pero es importante, hermanos, entender que Dios ha establecido a personas, a familias y a naciones para que anuncien la verdad de Dios. Pero cuando ellos se callan, cuando ya no hay más anuncio de lo que Dios planea hacer, porque ya está escrito, hermanos, no podemos cambiar lo que ya Dios planeó. Él va a traer un juicio, y va a ser un juicio, no, hermanos, y no me malinterpreten, hermanos, porque Él es malo, o porque esto, aquí, no, Dios lo va a hacer por la maldad de un hombre contra otro hombre, de una persona contra una familia, de un individuo contra los niños, o los políticos y las naciones contra las familias, contra otras naciones o contra las generaciones. Pero nos ha dado, hermanos, a la iglesia la responsabilidad de hablarlo. Es realmente, hermanos, impresionante la facilidad con la cual el mundo vive desapercibido de lo que nos rodea. No me malinterpreten, hermanos, por favor. La tecnología ha aumentado de una manera excelente y trae muchos beneficios. Sin embargo, hermanos, existen otras áreas que realmente tienen gran peso en nuestras vidas presentes y también futuras para nosotros y para nuestra descendencia, que están siendo lastimadas. Miren, hermanos, no me malinterpreten, pregúntele a cualquiera de ustedes, o yo le puedo preguntar a usted o a cualquier persona: explícame qué está pasando a nivel mundial, en la política, en la guerra, qué está sucediendo, aquello y más allá. Y la mayoría no lo sabe. Oye, ¿qué peso o impacto tiene lo que está haciendo Israel, Turquía, Estados Unidos, Ucrania, Rusia, el impacto bíblico que estamos viviendo? Y no se sabe. Pero pregúntele quién es el mejor tiktokero, cuánto gana, en qué se lleva su vida, y sin duda le van a responder. Estamos desapercibidos, hermanos, desapercibidos del tema que más impacta. Temas como el aborto, la eutanasia asistida, redefiniciones de género y matrimonio, la comida transgénica, la identificación sexual, percepción individual y en grupo, etcétera, etcétera, nos ha llevado a la sociedad a despilfarrar
recursos materiales y económicos a lo que realmente valdría la pena. Se despilfarran eso. Y vamos ahora a esto. Y ahora que los niños, ¿verdad?, se mutilen. Y ahora la comida transgénica. Vamos a comer gusanos. Vamos a comer... si no sabía eso, ya están comiendo en Europa. Gusanos. Los gorgojos que venían en la harina y que mi mamá me decía, tírelo, ya no funcionan. Ahora se los están dando a los niños en las primarias en Europa. ¿Qué va a pasar acá, hermanos? Pizza de gusanos. Están las noticias, hermanos. Hace una semana y media diciendo, y le van a dar un golpe a este país, y mira, y qué va a pasar, y aquello, y más, sin entender lo que realmente estaba pasando. Y todavía, hermanos, pienso que no lo sabemos. Pero la Biblia sí lo enseña. De acuerdo con la Biblia, hermanos, existen hombres y mujeres de los cuales Dios mismo les dio la responsabilidad de anunciar entre lo bueno y lo malo. En 1500, hermanos, holandeses que peleaban por la libertad de predicar el evangelio. Yo quiero que mi esposa aprenda a leer, yo quiero que mis hijos aprendan a leer, y no porque sean alguien o algo en la vida, porque quiero que conozcan a Dios. ¿Saben qué les hicieron la iglesia tradicional? Sobre ellos. Nos van a hacer daño, no queremos que aprendan, que no sepan leer. Y ellos dijeron, no puede ser esto posible, yo quiero que mi familia conozca a Dios. ¿Y cómo va a conocer a Dios si no sabe leer? Vámonos de aquí. Y vinieron y formaron colonias. ¿Sabe para qué, hermanos? Para conocer a Dios. Esa era su meta. Esa fue su meta. Así se fundó este país. ¿Y sabe qué dijeron los padres? Y ellos decían, Jefferson, Washington, y están en sus cartas, hermanos. Usted las puede leer, es público. Va a venir gente de fuera que va a traer otra mentalidad. Si no son de beneficio para este país, no los queremos. ¿Qué está pasando ahorita, hermanos, a nivel mundial? ¿Y sabe quién lo está planeando? Personas ateas. Personas que no creen en Dios y que dijeron, vamos a destruir a las naciones. Tú destruyes una nación, destruyes su familia, su cultura, su tradición. Hay unas tradiciones que son buenas de destruir, pero hay otras que no. Y la iglesia es el que anuncia esta verdad. El Señor Jesucristo, hermanos, dijo lo siguiente en Marcos capítulo 4, versículo 9. Marcos 4, versículo 9. Hizo una frase bien sencilla, hermanos, pero con mucha sabiduría. Y me explico, hermanos. Entonces les dijo, después de haber dicho la parábola de la semilla y de esas 4 tierras en las cuales puede caer la semilla, y así está ahorita tu mente y tu corazón, a ver cuál tierra va a caer, ¿verdad? La tierra que le entra por un lado y le sale por el otro que dice, no entendí, no, tengo este problema en mi mente, no va a ser, o ningún tipo no va a germinar esa semilla. Dice Marcos 4:9, entonces les dijo, después de haberles dicho un consejo y la parábola, el que tiene oídos para oír, que oiga. Dice uno, es ilógico, porque el que tiene un oído, usualmente, puede oír, pero no es verdad, hermanos. Hay gente que tiene su oído formado, que tiene quizás el canal auditivo, tiene todo lo necesario para que funcione su oído, pero no oye. Y Cristo, de una manera espiritual, les está diciendo, si tienes oído para oír, oye. Acompáñame a leer, por favor, Ezequiel 33, del 1 al 5, y vamos a relacionar este pasaje espiritualmente del deber de la Haya y qué es lo que ahorita Dios nos quiere decir en esto. Ezequiel 33, del 1 al 5. Dice de la siguiente manera, vino a mi palabra de Jehová, escribe Ezequiel,
diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, y subrayo lo que sigue, hermanos, cuando yo trajere espada sobre la tierra. Hay un momento en la historia, o ha habido momentos en la historia, que Dios dice: no existe otra manera de detener la maldad en el mundo. ¿Y sabe qué hace? La espada. Qué tremendo, hermanos. Y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere. O sea, ahí está escuchando una trompeta. ¿Quién no va a escuchar una trompeta, hermanos? Es fácil. Pues ahí está sonando la trompeta. Pero el problema no es escucharlo, sino no hacer algo al respecto. ¿Me van siguiendo, hermanos? Y no se apercibiere. Ah, caray, está tocando la trompeta. ¿Qué quiere decir? Fírmese, levántese, póngase de pie. Ahí viene el ataque. Y viniendo la espada, hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de ese pecado. Fíjense, hermanos, ahorita vamos a entender esto. Pero demandaré su sangre por mano del atalaya. Hay unos roles y unas responsabilidades tremendas, hermanos. Anunciar el ataque inminente de una calamidad que puede llevarnos a la muerte, hermanos, era el deber del atalaya. El atalaya era aquel hombre, a través de la historia, que los pueblos han tenido que protegerse de ataques de tribus o de naciones vecinas. Y como parte de esa protección, edificaban torres en los muros, usualmente en las 4 puntas de sus muros, en esas torres, poniendo a hombres vigilantes. A ellos se les llamaba los atalayas. Y su deber era anunciar el ataque inminente. Ya no se podía hacer nada. Ahí venían, ya estaban aquí, ya están sitiando quizás la ciudad, ya están preparando los carros, los jinetes, el caballo, ya está todo listo para la guerra. Y el deber del atalaya, que tenía una posición más alta, era decir: ya está aquí el enemigo, la muerte, la espada. Cuando veían el peligro, hermanos, no podían huir, no deberían de huir, eran responsables de anunciar el ataque. Es bien obvio, hermanos, lo que pasaría. Pero si ellos no anunciaban, ¿qué sucedía con el pueblo, hermanos? No estaría listo, no podrían enfrentar el ataque que ya estaba ahí. El Señor Jesús, hermanos, cuando estaba en esta tierra, Él lo dijo de esa manera. Dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Hermanos, fíjense por favor, síganme con mucho cuidado en Ezequiel 33, que acabamos de leer, hermanos, por favor, en el versículo 33, versículo... acabamos de leer del 1 al 5. Perdón, no, ahorita no me quiero adelantar, ese va a ser en el 6. Y dice el versículo 3: y él viere venir el atalaya, la espada sobre la tierra, y tocar trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere y no se apercibiere, su sangre será sobre su cabeza. Hay una responsabilidad muy grande sobre el atalaya, sí. Pero si el atalaya anuncia, ¿sobre quién es la responsabilidad, hermanos? Ahora, del que escucha y no hizo nada. ¿Se fijó, hermanos? El atalaya anunció: yo cumplí mi deber, yo estoy aquí como vigilante, como vigía, y en cuanto vi que se acercaba la guerra, la espada que Dios envió, tremendo, hermanos, que Dios envió. Hay momentos en la vida, hermanos, no me malinterprete, no sabemos realmente, hermanos, hay principios que la Biblia nos enseña por qué Dios manda la espada. Siempre va a haber sufrimiento, hermanos, siempre la guerra, la muerte va a traer destrucción, muerte, pérdidas, eso es obvio.
Pero hay momentos en la vida que Dios dice, no estoy de acuerdo, pero lo voy a permitir. Pero hay otros que dice, ya no hay otra manera. Tiene que venir un juicio de Dios. ¿Saben una cosa, hermanos? Ustedes y yo, como iglesia, nuestro deber es anunciar que Cristo viene pronto. Cuando venga Cristo, hermanos, ya no va a haber gracia. Ya no la va a haber, hermanos. Ahorita ustedes y yo disfrutamos de la gracia de Dios, ¿sí? Cuando venga Cristo, hermanos, van a decir, ¿sí? ¿Quieres? Ah, muy bien, tienes que sacrificar. Van a volver, hermanos, a lo que era el tradicionalismo. Ya Cristo murió, van a entregar su vida a Cristo. Sí, no me malinterpreten, hermanos, pero ahora va a ser con tu muerte, vas a tener que comprobar que le crees a Dios. Y ahorita estamos bajo la gracia, hermanos. Tenemos la oportunidad de anunciarlo. Dice Cristo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quiero que vean, hermanos, los versículos del 6 a 9. Ya vimos el deber del atalaya, anunciar el ataque de una calamidad que podría llevarlos a la muerte. Pero ahora fíjense cómo relaciona Dios ese atalaya, ese vigía que está viendo que Dios está actuando en tu vida. Oiga, hijo, oiga, hija, cambie su manera de pensar, ya sálgase de ahí. Oiga, mamá, mire esto, oiga, papá, mire esto. Sus hermanos, no podemos estar callados. Vean cómo está el mundo, hermanos, lleno de violencia y de muerte. Y la iglesia tiene el deber y la responsabilidad de no quedarse callado. Fíjense lo que va a hacer Dios, hermanos. Dice Ezequiel 33, los versículos del 6 al 9. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta. Híjole, hermanos. El atalaya se queda callado. Dice, ¿saben qué? Me caen gordos. Se lo merecen. Que se mueran todos. Yo, mira, aquí de familia, vámonos. No voy a anunciar a nadie, que a todos los agarre de sorpresa. Yo huyo. Fíjense, hermanos. Si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, fíjense, hermanos, este fue tomado por causa de su pecado. O sea, Dios está diciendo, de todos modos hay pecado. Y luego agrega, pero demandaré su sangre de mano de quién, hermanos? Del atalaya. El atalaya le dice, tu responsabilidad era anunciar y no lo hiciste. Hermanos, imagínense cuántas vidas usted y yo podemos hablarles de Cristo. Y en el momento que ellos mueran y les dice, nadie me habló, y Dios te dice, Leobardo, tú estuviste enseguida de él, tú trabajaste con él, tú hiciste eso, y fuiste hasta de mal testimonio. Su vida, ya no pierde la salvación, pero su vida la voy a demandar de ti. ¿Te imaginas eso? Que Dios te diga, fuiste un cobarde, te quedaste callado, no dijiste la verdad. Lamentablemente, hermanos, no todos nos van a escuchar el mensaje. Quizás algunos lo harán, pero nosotros, hermanos, debemos de predicar, de anunciar el mensaje. ¿Cuándo fue la última vez que le habló a sus hijos de lo que puede suceder si no aceptan a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que le habló quizás a su compañero o a su familia? Hágalo, no se quede callado. ¿Por qué? Porque cuando eso sucede, Dios le va a decir, muy bien, tú anunciaste, tú ya no te preocupes si lo creo o no, ese es su problema. Ese es el problema entre él y yo, o ella y yo. Tú anuncia. Pero si te quedas callado, Leobardo,
te voy a demandar su vida, porque tuviste la oportunidad. En Hechos 1:8, hermanos, el Señor Jesucristo anunció esto, y Él dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Y luego dice: en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El deber de la atalaya, hermanos, no era librar, fíjense, aquí lo tengo, el deber de la atalaya no era librar al pueblo. Si podría, sin duda alguna, ¿verdad? Quizás lanzaba flechas, quizás hacía algo por defender, pero su deber era vigilar por el bien del pueblo. Y en el momento que venía el ataque, anunciarlo. Ahora sí, hermanos, cada quien era responsable de hacer algo al respecto. Asimismo, hermanos, la iglesia anuncia el mensaje de Dios, pero no podemos forzar a nadie a actuar de la manera correcta. Hermanos, el mundo está lleno de maldad, de imposición. Por eso debemos de orar por nuestros gobiernos. Decirle: Señor, pon hombres y mujeres que oren por ellos, por nuestros gobernantes, que escuchen el mensaje. Ya si ellos no quieren apercibirse y hacer algo, Dios le va a decir: yo voy a demandar de tu mano la sangre de una nación. Imagínense, va a ser peor el juicio de Dios contra ellos que no se aperciben. Pero si hay hombres o mujeres y dicen: ¿sabes una cosa, Señor? Perdóname, yo ya no puedo seguir con esto, está en mis manos mi vida, mi familia, quizás mi ciudad, mi nación, y voy a hacer algo al respecto, y vamos a ponernos al lado de la verdad y luchar por ella. Así fue como nació esta nación, hermanos. Se pusieron al lado de la verdad. ¿Saben por qué se independizaron, hermanos? Por los impuestos terribles que les impusieron. Así pasó. ¿O me equivoco? ¿Es historia? Hubo más factores, hermanos. Yo entiendo. Nos faltaría tiempo de hacerlo. Pero eso fue la gota que derramó el vaso. ¿Cómo que más impuestos para la guerra? ¿Dónde están esos 150 billones, verdad? Mateo 24, vamos a leer Mateo 24 y terminamos con estos pasajes donde el Señor Jesucristo es bien claro hablando de este tema. Mateo 24 del 43 al 51 dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así, es decir, cumpliendo su labor, cumpliendo su responsabilidad. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Juan 5, 39 al 40. Fíjense lo que dice Cristo en Juan 5, del 39 y 40. Dice de la siguiente manera: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La invitación es bien clara, hermanos. Estudien la Biblia. Y luego dice: pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mateo 24, 37 al 39. Qué triste, hermanos, que Dios quiere ofrecer al mundo vida, y vida en abundancia, y el mundo lo rechaza. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, decía Cristo.
Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Es malo comer y beber y casarse? No, no lo es. No lo es. Lo que Cristo estaba tratando de decir es que sus prioridades estaban equivocadas. ¿Podían casarse? ¿Podían comer y beber? Sí, claro, Dios lo creó, pero estaba fuera del orden que Dios estableció. ¿Me explico, hermanos? Y eso lo habla bien claro Noé. Le dice, él era pregonero de justicia. Le decía, arrepiéntanse. ¿Cómo les va a decir que se arrepientan si está mal comer y beber y de casarse? No, lo malo es que lo hacían fuera de orden que Dios había establecido. ¿Me explico? Por ejemplo, Dios dijo, un hombre y una mujer, cásense y hagan familia. Manténganse fieles el uno al otro. Cuiden sus cuerpos, cuidado con lo que comen, no alteren nada, cuidado con esto, cuidado con aquello. Por eso cuando usted lee en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Dios les dijo que no mezclaran ciertas comidas, que no mezclaran ciertas semillas. ¿Por qué? Porque los pueblos lo hacían. Entonces, si analizamos, hermanos, qué es lo que hacían en los tiempos de Noé, alteraban la comida, alteraban las bebidas, se casaban, esto y aquello, había de todo. ¿Pura casualidad? No, no lo es. Analice cómo es este mundo, hermanos. Cristo fue bien claro, como en los tiempos de Noé. Ahorita hay redefinición de género, redefinición del matrimonio, pueden hacer y deshacer. Si tú piensas ser lo que tú quieres, puedes serlo. Hermanos, se ponen a pelear por si compiten hombres contra mujeres. Dice uno, Dios mío, gracias a Dios porque Texas, Dios bendiga, dijeron que no. Sí lo vieron las noticias, ¿verdad? Dijeron, no. Es sentido común, sentido común. Pero no lo quieren ver así. Hermanos, vea cómo está el mundo, hermanos. Y nosotros somos quienes han de predicarlo. Si usted y yo no lo hacemos, nadie lo va a hacer. ¿Por qué? Porque a los ángeles no se les dio ese privilegio. No se les dio, hermanos. Es más, eso es algo muy personal, hermanos. Termino con esto. Me compartí esto la semana pasada un hermano. La iglesia no va a terminar toda la obra. No la va a terminar. Uno dice, es que la iglesia tiene que predicar. Miren, hermanos, lamentablemente la Biblia nos enseña que no lo va a hacer. Va a venir Cristo y va a tomar, pero va a haber generaciones después de esto que ya no van a conocer a Dios. ¿Y sabe quiénes van a entrar ahí? No los ángeles. Cristo lo dijo en Apocalipsis 7. Dijo, 12,000 hombres de cada tribu de Israel, 144,000 hombres serán los predicadores, los misioneros. Ellos irán a todo el mundo. ¿Sí sabía eso? Pero usted y yo no debemos quedarnos callados. ¿Me explico? Esos 144,000 van a anunciar el Evangelio. Quizás a la próxima generación, que ya no va a estar la iglesia ya no va a estar, hermanos. La iglesia va a ser tomada. Y Dios va a utilizar a su pueblo, 12,000 de cada tribu, salvos, que creen en Cristo Jesús, y van a decir, quiero que venga el fin, vayan y prediquen. Vayan y prediquen. Y ellos van a ir a predicar. Y cuando termine, vendrá el juicio. Así dice la Biblia. No son los ángeles, son seres humanos los responsables. Y ahorita la iglesia es el que debe predicar. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, nuestro deber es de predicar, de anunciar con trompeta. Señor, vienes pronto. Señor, hay mucha maldad, hay mucho juicio y a todas las naciones. Cuidado con esto, cuidado con aquello. No se vayan por ahí. Vamos a detenernos. Vamos a buscar a Dios. Y si hacemos esto, tú tendrás misericordia. Pero si no, y viene la espada, tú eres bien claro, cada uno muere por su pecado. Pero si la atalaya se calla,
tú vas a demandar de su mano la sangre de aquellos que mueran por no cumplir su responsabilidad. Perdónanos, Señor, por favor, si como iglesia no lo hemos hecho, si como individuos, como familias, ayúdanos a ser esa luz y esa sal, a predicar el Evangelio sin quedarnos callados hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesús.